Del Palacio Imperial, Charon mirando fijamente. Las lunas gemelas sobre la luz plateada. Bañaba la ciudad por debajo donde se elevaba. Agujas de metal pulido brillaban era. Una hermosa vista, pero le trajo no. Consuelo ella sabía que para mañana esto ya no sería su hogar. Ella era, siendo enviado lejos, nacido en el poderoso. Se esperaba que Saran Empire vea fuera. Fuerte, feroz y dominante como todo Her. Su especie valoraba a los guerreros por encima de todo. Más si se suponía que un verdadero harén debía demostrar su valía en la batalla. Pero Vea tenía. Ha sido diferente desde su nacimiento. Ella era más pequeño, más débil y carecía de agresividad. La naturaleza de su gente, mientras que otros. Entrenado con cuchillas de plasma y guerra. Estrategias, ella prefería la ciencia de la historia. Y diplomacia, el Alto Consejo llamó. Ella una vergüenza, un fracaso incapaz de llevar sangre real, y ahora habían encontrado una forma de deshacerse de ella. El Alto Consejo había arreglado su matrimonio con un humano. El pensamiento hizo que su estómago retorciera a los humanos. Eran considerados seres inferiores por los San, una especie joven y frágil que había pisado recientemente el etapa galáctica. Aunque eran impredecibles y tercos, les faltaba la fuerza física de los más avanzados civilizaciones. A los humanos Sarn fueron sobrevivientes, no guerreros casándose con él. Humano estaba destinado a ser su castigo. Exilio disfrazado. El Consejo esperaba que ella desaparecería en la oscuridad. Olvidado por historia, tu transporte lo deja amanecer. Vea se volvió para ver a su hermano mayor, el príncipe Gord, parado detrás de ella. A diferencia de ella, era todo lo que se suponía que Arin era. Para ser alto, ancho y poderoso, su dorado. La armadura reflejaba la luz de la luna como símbolo de sus victorias en la batalla. Miró ella sin odio ni bondad, solo indiferencia. Deberías estar agradecido. Él dijo que el Consejo podría haberte desnudado de tu título y te arrojaron al Guaslands. En cambio, te ofrecen un lugar en el mundo humano, un lugar donde yo será olvidado. Vila respondió amargamente. Fuiste olvidado en el momento en que fallaste el derecho de combate. Gorat dijo aceptar tu destino. Vila, al menos de esta manera. Vive con eso. Se dio la vuelta y se fue de Vila. Apretó los puños, sus uñas cavando en sus palmas. Odiaba que él fuera. Justo la mañana siguiente se paró en él plataforma de aterrizaje, observando cómo el Terán, nave de la Federación, descendió el elegante gris. El buque era más pequeño que el gran buques de guerra de la flota de Charon, pero llevaba un aire de eficiencia silenciosa. Él bajó la rampa y salió el hombre que iba a ser su marido, el capitán Daniel. Ese no era lo que ella esperaba. Era alto para un humano, con un azul intenso, ojos que la estudiaban con tranquilidad. Intensidad. Vestía un uniforme oscuro con insignia de oro que lo marca como un oficial de alto rango. Su postura era fuerte pero relajado, como un hombre que tenía. Vi la guerra, pero no la busqué. Vi la tenía. Conoció a muchos guerreros en su vida que Daniel hizo. No parece una princesa Fine, dijo, su voz tranquila y constante. Bienvenida a bordo. Ella levantó la barbilla, enmascarando sus emociones. Con dignidad real, no tengo más remedio que para aceptar este arreglo. Permítanos proceder. Daniel asintió un poco, pero dijo nada. Se volvió y la condujo hacia él nave, donde un pequeño grupo de humanos. Los oficiales esperaron. Algunos de ellos miraron. Ella con curiosidad, otros con educación. Indiferencia. Ella notó que ninguno de ellos la miraban con miedo o disgusto. Eso fue nuevo cuando el barco despegó. Echó un último vistazo a su mundo natal. Ella había pasado toda su vida en el Imperio Urano, siempre tratando de probarse a sí misma, siempre fallando. Ahora ella lo estaba dejando atrás. Para siempre. Ella no tenía idea de lo que le esperaba en el espacio humano, pero una cosa era cierta. Ella no sería olvidada. Princesa Vea se sentó en silencio en el asiento de pasajero de el transbordador de la Federación Terana, mirando hacia afuera de la ventana mientras las estrellas pasaban borrosas. El viaje había sido tranquilo hasta ahora. Ella esperaba que los humanos la trataran con miedo o burla, ya que muchos de su propia gente tenía. En cambio, ellos simplemente se ocuparon de sus deberes, apenas prestándole atención a su esposo. El capitán Daniel Aye se sentó frente a ella, revisando datos en un pequeño holográfico. Pantalla. Apenas le había hablado desde entonces. Dejaron el espacio de Charon. Vea no tenía idea
¿Qué hacer de él? Él era diferente del guerrero que había conocido Jaren. Los guerreros eran ruidosos, agresivos y buscando constantemente el dominio de Daniel. Sin embargo, se llevó con calma, confianza en que no se jactaba de su fuerza. Sin embargo, había algo sobre el que la hizo sentir incómoda finalmente ella. Rompió el silencio, ¿estás de acuerdo con esto? Arreglo. Daniel levantó la vista de su pantalla. ¿A qué te refieres con nuestro matrimonio? Ella dijo, su voz firme. ¿Aceptas esto? ¿Vondo me ves como una carga? Daniel la estudió por un momento antes de responder. No te veo como una carga, pero no lo era. Dada una opción en esto como tú. Esa respuesta le sorprendió que tuviera. Asumió que quería este matrimonio por razones políticas, pero ahora ella no. Seguro entonces porque aceptaste órdenes. Daniel dijo simplemente que la Federación quiere paz con el Imperio. Charón esto. La alianza ayuda a ambas partes. Frunció el ceño y mira, así que el deber nos ata, no la elección. Daniel suspiró y se recostó en el deber. Sí, pero eso no significa que tengamos que serlo. Enemigos podemos trabajar juntos. Ella consideró sus palabras cuidadosamente. Habló claramente, sin arrogancia. Ella aprecié eso antes de que ella pudiera. Responde. La alarma del barco sonó de repente. Una voz crepitó sobre el sistema de comunicaciones. Capitán, tenemos enemigos entrantes. La expresión de Daniel se endureció. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. Reportar pirata. Barcos o 3 de ellos. Se cierran en veloz latido del corazón. Los piratas Jiren eran brutales y tenían sin lealtad al imperio que atacaron. Cualquier cosa que pudieran saquear y el buque diplomático sería el objetivo. Daniel se puso de pie de inmediato. El contador de preparación de la estación de armas mide el barco sacudido como el primero. El ataque pirata golpeó a Vila instintivamente. Agarró el reposabrazos para estabilizarse. Ella esperaba que Daniel le ordenara quedarse, puesto como el suyo, algunas personas lo habrían hecho. En cambio, se volvió hacia ella. ¿Puedes pelear? Ella fue sorprendida con la guardia baja que nadie había tenido nunca. Le preguntó que antes de que su gente tuviera. Ya decidió que era débil. Indigno, pero aquí estaba un humano preguntándole si ella pudiera pararse y pelear contra Vila. Enderezado. Sí, Daniel asintió y entonces le arrojó una pequeña pistola de energía. Ven conmigo. Ella lo siguió a través de los estrechos pasillos del barco. Su agarre apretada al arma con la que se movía la tripulación. Urgencia controlada asegurando la defensiva. Posiciones. Daniel la condujo a una habitación pequeña, donde un holograma táctico mostraba a él naves enemigas que están tratando de incapacitarnos. Daniel dijo que necesitamos abordar uno de sus naves y tomar el control antes de que abrumarnos. ¿Quieres atacarlos? Ella. Cuando se le preguntó sorprendido, Daniel sonrió. Eso es lo que no esperarán de una cápsula de embarque. Se preparó rápidamente. Vea entró junto a Daniel y otros 2 soldados. El momento en que las puertas sellaron la cápsula, lanzado al espacio dirigiéndose directamente a uno de los barcos piratas. El impacto fue duro que el talado de las vainas se enganchó. La sala enemiga en cuestión de segundos. Las puertas reventó. El primer pirata ni siquiera tener tiempo para reaccionar antes de que Daniel disparara. El bajo Vila respiró hondo y entró en el caos de la nave enemiga. Estalló a su alrededor piratas acusados. Armas delanteras levantadas. Daniel movido, disparando rápidamente con precisión al humano. Los soldados lucharon ferozmente cubriéndose unos a otros. Espaldas ajenas. Un pirata se abalanzó sobre Vila, balanceando una espada pesada. El instinto tomó. Sobre ella se agachó girando lejos justo en tiempo sin pensar que ella la crió. Pistola y disparó. El tiro golpeó el pirata en el cofre enviándolo estrellándose al suelo por un momento en que ella se congeló. Ella lo había hecho. Ella había ganado un movimiento de pelea. Daniel gritó sacudiéndose su conmoción. Ella empujó hacia adelante. Lucharon su camino a través de los pasillos rumbo para la sala de control. Vea se quedó cerca de Daniel siguiendo su ejemplo. Sus estrategias eran diferentes de Saren Battle. Tácticas que no solo cargó, en las que usó. Portada que adaptó y por la que no luchó. Gloria personal pero para proteger a su equipo. Llegaron a la sala de control. El pirata capitán, un alienígena imponente con escamas rojas, gruñó a ellos que debería saber.
Daniel, rendido, no dudó en. Corrió hacia adelante esquivando a los piratas pesados. Strikes Villa vio una apertura que ella apuntó cuidadosamente y disparó. El tiro golpeó el brazo de piratas haciéndole tropezar a Daniel. Usé el momento para entregar un poderoso puñetazo dejando inconsciente al capitán. La batalla había terminado. Villa respiró pesadamente. La adrenalina sigue corriendo a través de ella. Ella se volvió hacia Daniel esperando que él descarta su esfuerzo. En cambio, él le dio un asiente con la cabeza. Buen tiro. Dijo que eran dos simples palabras, pero significaban más para ella que ella podía explicar que nadie lo había hecho nunca. La elogió por pelear antes. Mientras ellos regresó a su barco, ella sintió algo nuevo se agita dentro de ella para él. Primera vez en su vida que había luchado. No porque alguien la obligara a hacerlo, sino porque ella eligió y por primera vez. Tiempo en que alguien había creído que podía. No era solo una princesa descartada. Ella fue un guerrero que Vea estuvo en el entrenamiento, barco de la Federación de la Bahía de Terán. Respirando con dificultad, sus músculos ardiendo. Ella había pasado la última hora esquivando el bloqueo y contraatacando, pero Daniel Hayes había contrarrestado cada movimiento con precisión sin esfuerzo. ¿Que estás dudando? Daniel dijo que retrocediendo estaba tranquilo, apenas sin aliento en un verdadero luchar contra la vacilación hace que te maten. Vea apretó los puños que nunca había entrenado. Así antes de que se tratara de Harem Combat. Poder dominando al enemigo con brute fuerza, pero Daniel luchó de manera diferente. Fue rápido, preciso y usó la energía del oponente contra ellos la suya. Los movimientos no eran solo fuerza, ellos. Fue la estrategia que le secó el sudor. Guerreros salen de frente, luchan con fuerza. Los humanos pelean con algo más. Daniel dio una pequeña sonrisa. Luchamos inteligentemente. La fuerza es importante, pero si la fuerza solo ganó guerras que tu imperio habría tenido. Conquistó la galaxia, ya su palabra. Picó, pero ella sabía que tenía razón. El imperio Harem había estado librando guerras por siglos. Sin embargo, nunca habían sido capaces de para controlar lo impredecible y humanos adaptativos. Los humanos lucharon como si no. Otras especies en constante cambio. Aprendiendo y nunca renunciando. Daniel le arrojó una hoja de práctica de nuevo. Vea lo atrapó agarrándolo con fuerza. Ella estaba cansada, pero ella se negó a parar. Corrió, balanceándose hacia adelante al lado de Daniel. Él esquivó torciendo su cuerpo lo suficiente como para evita la huelga antes de que ella pudiera recuperarse. Le intervino y golpeó ligeramente su muñeca desarmándola. A ella gruñó en frustración. ¿Cómo haces eso, Daniel? Cruzó los brazos. Eres demasiado predecible en lo que piensas. Tu próximo movimiento demasiada pelea no lo es. Solo se trata de habilidad, se trata de instinto. Instinto, ella repitió. Mis instintos dicen. Me golpeé con toda su fuerza y eso es. Porque sigues perdiendo. Daniel se inclinó. Adelante, mira con cuidado. Esta vez él se movió de repente atacando con rapidez, pero movimientos controlados. Sus golpes no eran salvaje o agresivo, se calcularon. Cada movimiento la forzaba a una posición más débil. Posición en la que no solo estaba peleando, estaba controlando la pelea. Vea la estrechó. Ojos, me estás haciendo moverme como tú. Quieres exactamente que Daniel retrocediera un buen. El luchador no solo reacciona, ellos controlan el campo de batalla. Ella respiró hondo. Esto era diferente a todo lo que ella tenía aprendido antes, pero si ella quería, demuéstrese no solo a Daniel, sino a ella misma. Tuvo que dominarlo ellos. Entrenada durante horas, Vea se cayó, se levantó. Ella falló, lo intentó de nuevo. Daniel corrigió su postura y le enseñó a leer el lenguaje corporal de su oponente y hecho. Ella piensa antes de atacar. Ella aprendió que la fuerza de Ross podría ser redirigida. Esa velocidad podría usarse como arma y que a veces dar un paso atrás era la mejor manera de avanzar en el tiempo. Terminaron. Ella estaba exhausta, pero decidida a que ella estuviera aprendiendo. Ella estaba mejorando y por primera vez en su vida alguien le estaba enseñando que no porque tenían que hacerlo, sino porque creía que podía suceder. A Daniel Handid. Ella una botella de agua. Estás mejorando. Vila se lo tomó bebiendo profundamente. Mejores. No es suficiente. Quiero ganar. Daniel sonrió. Luego seguimos entrenando y así lo hicieron. Vea se paró en el puente del Terán, nave de la Federación, mirando fijamente al
Pantalla holográfica un mensaje de él. El Imperio Sauron acababa de llegar y cada. La noticia le provocó un escalofrío. Venas la princesa Ved es despojada por la presente de su título y declarada traidora a el Imperio Harén, cualquier Harén leal al. Se ordena al Alto Consejo de Tenero. Elimínala en el sitio con los dedos. Apretando los puños. Esto era imposible. Ella no había hecho nada para traicionarla. La gente aún aquí era una prueba oficial. Que el Imperio la había dejado de lado no. Al igual que una princesa no deseada, pero como una enemiga a los oficiales humanos a su alrededor. Intercambió miradas esperándola. Reacción, pero la única persona a la que miró, en que estaba Daniel mirándola a ella su expresión, ilegible porque harían esto ella. Le pidió calma a su voz a pesar de la tormenta. Dentro de ella, Daniel apagó el mensaje. Pantalla podría haber muchas razones. Alguien en el Imperio quiere que te vayas. Bueno, si te rechazan un traidor, no. Uno cuestionará tu desaparición UBS. La mandíbula ya apretó al Alto Consejo. Quería que me fuera. Un matrimonio político era. Lo suficiente como para enviarme lejos, ¿por qué convertirme en un enemigo? Daniel se apoyó contra él. Pensar con consola, tal vez alguien piensa. Eres más peligroso ahora que antes. Ella frunció el ceño. Peligroso, yo nunca fui un amenaza para ellos. Ahora eres Daniel Sed. Has cambiado, Vea. No eres solo un princesa olvidada, ya no eres una guerrero. Tal vez alguien tiene miedo de que usted podría convertirse en el corazón de Vea. Golpeó él. Tenía razón el Consejo Superior de Charón. La ignoraron cuando pensaron que era débil. Pero ahora, después de luchar junto a humanos, después de probarse a sí misma en la batalla, la veían de otra manera y alguien decidió que nunca podría devolver un. La alarma repentina sonó a través del barco. Uno de los oficiales se volvió hacia Daniel. Capitán, los buques de guerra Charón se acercan a las quintas rápidas. Ojos abiertos, vienen por mí. Daniel, qué expresión endurecida. Entonces necesitamos. Para moverse ahora, el barco se sacudió violentamente mientras los buques de guerra Saren abrieron fuego contra Daniel. La tripulación trabajó rápidamente maniobrando espacio a medida que las explosiones de energía pasan junto a ellos. Los humanos eran hábiles, pero los Harén. La flota era poderosa y se estaban cerrando. En rápido, Vea apretó los dientes por su cuenta. La gente la perseguía pensando. La hizo saltar enferma al hiperespacio. Daniel. Coordenadas ordenadas, señor. El piloto preguntó. En cualquier lugar, pero aquí Daniel dijo solo consigue. Los motores del barco rugieron y, en cuestión de segundos, las estrellas se difuminaron a medida que saltó al hiperespacio escapando del Charón Fleet. El silencio llenó el puente. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de. Vila exhaló lentamente que había perdido todo su título, su hogar, su pueblo, el imperio que ella le había gastado toda la vida tratando de probarse a sí misma. La había rechazado por completo. Se volvió a Daniel lo que ahora Daniel la estudiaba. Por un momento antes de responder ahora. Contraatacar. Ve enderezó. No había miedo en sus ojos, no vacilación. Él ya había decidido que estaría a su lado sin importar para qué. La primera vez que ella no estaba sola. Y ella no bajaría sin un lucha contra el zumbido de los motores del barco. Llenó el silencio mientras Vea se paraba en el centro de comando mirando el mapa estelar. El Imperio Harén se había vuelto en su contra, etiquetándola de traidora. La vida que tuvo conocido se había ido, pero ella todavía estaba viva. Y mientras ella viviera, ella no lo haría. Dejarse cazar como presa. Daniel entró en la habitación con los ojos agudos. Mientras examinaba el mapa, necesitamos un plan B. Vuelto a él. ¿Todavía estás dispuesto a? Ayúdame. Daniel se cruzó de brazos. Ellos no solo se volvieron contra ti a ellos. Atacó mi barco que hace que sea mi lucha. También un extraño sentimiento se agitó en ella. Pecho, él no tenía ninguna razón para estar a su lado. Sin embargo, él sí. Ella había sido dejada de lado por su propia gente, pero este humano es el único. Ella había sido obligada a casarse. Estaba lista para luchar por ella. Miró hacia atrás al mapa. El Charón FF es poderoso. Si ellos me están cazando, no se detendrán. No podemos déjalos correr más rápido que ellos para siempre. Daniela sintió entonces. Hacemos un movimiento antes de que lo hagan. Ella frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo que encontremos? ¿Quién ordenó tu exilio? Dijo Daniel.
Alguien en el Consejo Superior dio eso. Orden si podemos descubrir la verdad que podría ser capaz de cambiar las tornas Vea. Considerando sus palabras, tenía sentido él. El Consejo la había declarado traidora. Sin juicio terre eso significaba que alguien poderosos lo habían arreglado si podían. Exponga a esa persona a la que podrían ser capaces de. Desafía la decisión del imperio. Pero hubo un problema el Consejo Superior. No deja registros de sus decisiones que solo comunican a través de transmisiones cifradas. Daniel sonrió. Entonces robamos una de sus transmisiones. Ella levantó una ceja. ¿Y cómo te va? Planea hacer eso. Hay un Jiren puesto de escucha en el borde exterior. Daniel dicho apuntando a una ubicación marcada en rojo. En el mapa interceptan y envían mensajes cifrados y nos infiltramos en él. Podemos averiguar quién está tirando de la. Los instintos de Strings Vila le dijeron que era un plan peligroso, pero el peligro ya no. Le daba miedo que se hubiera pasado toda la vida. Tener miedo al fracaso de ser débil. Ya no se encontró con la mirada de Daniel entonces. Hagámoslo. El barco de Terán abandonó. Del hiperespacio cerca del Charón escuchando. Publicaron una estación espacial masiva orbitando él. Luna Muerta estaba custodiada pero no fuertemente. Los Cherens nunca esperaron un ataque, así que, lejos de la primera línea Vila y Daniel, vestidos con equipo blindado de infiltración. Se sintió extraño para Vila toda su vida. Le habían dicho que no era una guerrera, pero ahora estaba a punto de liderar una misión. En territorio enemigo a medida que se acercaban. La esclusa de aire Daniel le entregó un arma. Esta vez entramos juntos. Ella lo tomó. Sin dudarlo, Letun mueve él. La infiltración fue rápida en la que aterrizaron. Puerto de atraque exterior de la estación por pasar seguridad con autorización robada. Códigos que se mueven por los pasillos que. Detección evitada dirigiéndose directamente hacia el centro de control dentro de un puñado de. Los oficiales de Jaren estaban monitoreando. Transmisiones ni siquiera tuvieron tiempo. Reaccionar antes de que Vea y Daniel quedaran atónitos. Ellos con tiros de precisión Vea rápidamente. Accedió a la consola central escribiendo comandos que el sistema estaba pesadamente encriptada, pero ella conocía la de su propia gente. Tecnología en cuestión de minutos encontró lo que necesitaban. Transmisiones recientes de el Alto Consejo. Sus ojos se abrieron mientras ella lea el mensaje. La alianza humana la hace peligrosa. Ella no puede ser permitido regresar. Eliminarla antes. Ella se convierte en un símbolo de rebelión. Daniel lee sobre su hombro. Parece alguien te tiene miedo. Ve apretado sus puños. Esto no se trataba solo de ella. Exiliado a alguien en el Consejo temía que su supervivencia podría inspirar a otros. Tal vez ni siquiera cambió el imperio en sí. Ella no lo hizo. Simplemente no deseada. Ella era una amenaza a ella. Recurrimos a Daniel. Tenemos lo que necesitamos. Salgamos de aquí de repente. Sonaron las alarmas que la estación había detectado. Sus guardias de presencia irrumpieron hacia ellos desde ambos extremos del corredor. Daniel levantó su arma. Luchamos contra nuestro. Güeyaut. El agarre de Vea se apretó sobre ella. Blaster. No más correr, no más esconderse. Ella estaba lista. Las alarmas sonaron a través del pasillos del puesto de escucha de Charón. Las luces de advertencia rojas parpadearon durante mucho tiempo. Sombras contra las paredes de metal. Vea agarró su blaster con fuerza a su corazón, golpeando mientras ella estaba de pie junto a Daniel. Ellos fueron rodeados. Jaren guardias irrumpieron en desde ambos extremos del corredor. Su armas levantadas. Estas no eran ordinarias soldados, eran ejecutores de élite, entrenados para proteger los secretos del imperio. A cualquier precio. Daniel se movió primero en un borrón de movimiento. Se agachó detrás de una consola y disparó tiros precisos. 2 guardias cayeron. Al instante Vila no dudó en girar a un lado cubriéndose como energía. Explosiones volaron más allá de ella. Ella devolvió el fuego. Golpear a un soldado en el hombro. Los guardias de Charón eran hábiles, pero no esperaba resistencia dentro de su propio. La confusión en la estación ralentizó sus movimientos, dando ventaja a Vila y Daniel. Necesito llegar a la bahía de atraque. Daniel, llamado por el ruido. Vila asintió con la cabeza. Aproveché su entrenamiento recordando todo lo que Daniel le había enseñado. En cambio de luchar con fuerza bruta, se centró en movimiento, mantenerse un paso por delante de a sus enemigos. Un guardia se abalanzó sobre ella con un Vlade V. Esquivó usando su propio
Impulso contra él, ella se retorció, entregando un codo afilado en sus costillas, antes de noquearlo con un preciso disparo. Daniel sonrió. Estás aprendiendo rápido. No hay tiempo para cumplidos, dijo ella, agarrándolo del brazo y tirando de él hacia. Las salidas se movieron rápidamente a través de la estación, derribando enemigos a medida que avanzaban. Cada pelea se sintió más fácil que la última vez. Había pasado toda su vida diciéndole que era indigna de batalla, pero ahora lo era. Demostrado que todos estaban equivocados, finalmente ellos. Al llegar a la bahía de Atraque, su barco estaba esperando, pero más soldados giren bloqueados. El camino al frente del grupo estaba parado. Una figura blindada, alta, comandante Veraca, ejecutor despiadado del Alto Consejo. Vila lo reconoció de inmediato que estaba uno de los más confiables del Consejo. Guerreros conocidos por aplastar la rebelión. Antes de que pudiera comenzar, Vila Verac dijo, su voz profunda llena de desdén: deberías haber aceptado tu exilio ahora. Moriste como una traidora. Ella la levantó. Si me temes, Verac, es por eso que estás aquí. Verac se rió, temiéndote princesa descartada, sin ejército, sin poder. Él levantó su arma. No eres nada. El agarre de Vea apretó su blaster. Él, la vieja versión de sí misma, podría tener. Dudó que ella pudiera haberle creído a él. Las palabras ya no. Sin previo aviso, ella corrió hacia adelante. Atrapando a Verac fuera de guardia, disparó, pero ella esquivó moviéndose rápido. Se deslizó hacia abajo, golpeando sus piernas debajo de él como. Tropezó Daniel, despedido, forzándola. Otros guardias para dispersar Verac recuperados. Rápidamente balanceando su espada hacia ella. Ella, bloqueada con su dolor en el antebrazo, disparando a través de sus huesos. Pero ella no vaciló. Ella giró golpeándolo en el costado, obligándolo a retroceder. Luchas como un humano. Verac escupió, ojos ardiendo de rabia. Vila. Sonreí. Entonces luché para ganar con eso. Ella se desmayó a la izquierda antes de girar a la derecha, golpeando la empuñadura de su blaster contra su cabeza. Verac tambaleó. Daniel tomó la disparo, que lo hizo estrellarse contra el suelo. Los guardias restantes dudaron, sin estar seguros, ya sea para luchar o huir. Vea, Stept. Adelante, dile al Alto Consejo que no soy. Ya no soy su prisionero. Ya no soy su error. Ella se dio la vuelta y corrió hacia el barco. Daniel a su lado. El momento. Estaban dentro de las puertas selladas y los motores rugieron a la vida mientras disparaban en el hiperespacio, dejando la escucha. Poste detrás de Vila exhaló que había ganado, pero este fue solo el comienzo del zumbido de los motores del barco. Llenaron el silencio mientras Vea se paró junto a la ventana panorámica, mirando el tramo interminable de estrellas espaciales brillando en la distancia, pero sus pensamientos eran en otros lugares. La misión fue un éxito. Ellos había robado el Consejo Superior de la Transmisión, luchó contra la élite Charón, soldados, y escaparon con sus vidas. Pero lo que ahora ella ya no era una princesa, ya no es ciudadana de la imperio que el Alto Consejo le había marcado. Una traidora, y ahora temían lo que ella podría convertirse. Detrás de ella, Daniel entró la habitación, sus botas haciendo suaves golpes contra el piso de metal. Que has estado parado aquí por un rato, dijo, cruzando los brazos. Vila no se volvió. Yo soy. Pensando que Daniel se paró a su lado sobre lo que ella dudó antes de responderme. Toda la vida traté de demostrar que valía la pena. Quería que me vieran ser respetado, y cuando me echaron yo todavía quería volver, pero ahora no. Creo que quiero más. Daniel sonrió. Te llevó lo suficiente. Vila le disparó un mira. Sabías que él se encogió de hombros. Lo vi. Momento en que empezaste a defenderte. Ya no les perteneces, Vila. Eres más que una princesa descartada. Ella exhaló que tenía razón el Alto Consejo. La había temido porque había cambiado. Porque ella ya no era su peony. Porque ella había encontrado algo que ellos no pudo controlar, su propia voluntad. Se volvió. Para el imperio no dejará de casarme. Daniel asintió, y luego nos aseguramos de que ellos. Lamento que Vea sonrió. Hace unas semanas ella hubiera pensado que tales palabras eran tonto, pero ahora de pie aquí vivo libre. Ella sintió algo nuevo, esperanza. Ella miró en el mapa estelar en la consola. Allí todavía había gente en el imperio que sufrido bajo el gobierno del Alto Consejo. Soldados que cuestionaron sus órdenes. Civiles que vivían con miedo. Si el Alto
El consejo tenía tanto miedo de que ella se convirtiera en una símbolo, entonces tal vez eso fue exactamente lo que ella necesitaba hacer. ¿Cuál es el plan, Daniel?, preguntó. Bea tocó la consola marcando un punto en el mapa. Encontramos aliados, mostramos la gente del imperio que no tengo que obedecer al consejo. Daniel sonrió. Una rebelión. Veo enderezó una pelea. Vale la pena ganar por primera vez. Ella no estaba persiguiendo la aprobación. Ella no lo estaba tratando de demostrar su valía a los demás. Ella había encontrado su propio camino y lo haría. Asegúrate de que la galaxia nunca la olvide. Nombre,